cito su continuidad. 4 imperios han pasado ya y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel.
Hola a todos los oyentes, queridos hermanos, amigos, gracias por ser parte de esto que se llama Todo Biblia, más nuestra sección de Todo Salud. Bien, bueno, como siempre digo, me gusta ser agradecido y me gusta agradecer a todos los hermanos, ¿sí? que sabemos que están hasta de distintos puntos del país, ¿sí? Y que bueno, y se van sumando día a día, que nos escriben, ¿sí? Y bueno, a todo el que se quiera sumar, que le guste el programa, que tenga algo para enviar, ¿no? Algún comentario que quiera que hagamos sobre determinado tema, saben que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? En una línea directa al 02 954 53 70 47. Vamos a volver a repetirlo, 02 954 53 70 47. Vuelvo a repetir nuevamente, esto se llama Todo Biblia. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Todo Biblia Atalaya de Sion. Nuestro Facebook, al igual que YouTube, Todo Biblia Atalaya de Sion, ¿sí? Al WhatsApp o también en Instagram, ¿sí? Como Todo Biblia de Sion. Ahí van a ver todo este material subido, el contenido y, bueno, y muchísimo más información, ¿no? Y si quieren todo lo que es estudios bíblicos, todo lo que es la fe de Jesús, Daniel, Apocalipsis, profecía, ¿no? Para estos tiempos en los que estamos viviendo, estos tiempos tan apremiantes, ¿no? Para saber por qué, cómo, cuándo, ya tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Que nos dice desde hace miles de años qué es lo que va a suceder y lo que está por venir. Así que eso también nos da la paz de que todo está bajo control, ¿no? Como dice la palabra más profética y segura, el Señor quita reyes y pone reyes, es decir, no hay nada que no suceda y que Él no sepa, ¿no? Como dice una frase de una bella escritora, no hay cabello que caiga de la cabeza del ser humano que el Altísimo no lo sepa, ¿no? También para antes no olvidarme, ¿sí? Agradecer a los amigos oyentes que se encuentran de distintas localidades aquí en La Pampa, ¿sí? Sabemos que gente como de Tuay, por ejemplo, se ha agregado, tenemos de Macachín, tenemos también 25 de Mayo, ¿sí? En Santa Rosa, bueno, aquí en las localidades y zonas aledañas también. Y también en distintas provincias, ¿sí? Como siempre decimos, Salta, Misiones, Buenos Aires, San Juan, por ejemplo, también. Así que bueno, agradecidos a todos los que se quieran sumar día a día y bueno, muchísimas bendiciones para cada uno, ¿sí? Bien, antes de comenzar, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Como siempre nos acompaña Marina, así que gracias, Marina, y bueno, sos invitada si querés hacer la oración y la bendición del estudio. Claro que sí. Vamos a orar. Amoroso Padre que moras en las alturas, Señor de los cielos, gracias te damos por darnos, Señor, la oportunidad de estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso para con nuestras vidas y que perdonas cada una de nuestras faltas, Señor. Te agradecemos por eso. Te rogamos, Señor, que nos limpies y nos ayudes a estar aceptos delante de ti, Señor. Ahora te rogamos que con reverencia podamos abrir tu palabra y podamos estudiarla, Señor, cuidadosamente, escudriñando como lo dice, Señor, tu Hijo amado Jesús, y que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que no quede solamente allí, Señor, sino que lo podamos compartir con los demás, de que tú vienes pronto, Señor. Amén. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Marina. Bien, como estuvimos estudiando las últimas lecciones, ya vamos por Daniel 4, pero recordemos que estuvimos haciendo Daniel 1, ¿no? Que fue el cautiverio de los hijos de Israel, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tomó la ciudad y llevó cautivo a gran parte de reyes, príncipes y sabios, ¿no? Es decir, gente de estudio de esa época. Daniel 2, vimos cómo Nabucodonosor se turbó y vio esa famosa estatua, ¿no? Que representaban los distintos imperios a lo largo de la historia, que llega hasta la Europa moderna, ¿no? Y también se fue un poco más allá, ¿no? Su visión. Muchos eruditos en la palabra dicen que fue hasta 1798, que fue la herida mortal de la famosa bestia, ¿no? Que tenía el poder en Europa, que generaba inquisiciones. Todos lo sabemos quién es, ¿no? Y hasta ahí llegó su visión. Después, en Daniel 3, como también habíamos estudiado,
Resulta que Nabucodonosor quiso ser más que Dios, se exaltó, hizo una estatua completamente de oro como diciendo yo soy el que voy a reinar por las eras, y no es así porque Dios le había dado la visión y la interpretó Daniel. Entonces, como era tan altivo, tan engreído, Dios decidió darle una lección, ¿no? Tiraron 3 hebreos al horno, Dios lo salvó y ahí entendió que él no dominaba sobre los elementos, sino que el Dios Altísimo era el que dominaba sobre los elementos. Y ahora pasamos a la sección número 4, que en ese ser engreído como era Nabucodonosor, porque es lo mismo que dice la palabra de Dios, seguía haciendo y no seguía cambiando su posición a pesar de haber visto semejantes milagros, ¿no? Personas rescatadas del fuego, que alguien fuera de él y de sus séquito le pudo revelar, ¿no?, el conocimiento de lo alto. Y sucedió algo muy tremendo, que fue que él se transformó directamente en una bestia, pasó de ser humano a tener una mentalidad de una persona fuera de sí, básicamente, ¿no? La famosa insanía, como se le dice hoy psiquiátricamente, insanía mentalmente, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar y el capítulo hoy lo vamos a titular la liberación imposible, ¿no? Y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que le sucedió al rey Nabucodonosor, no? Esto los encontramos en Daniel 4.1. Dice, ¿quién es el autor del capítulo de Daniel 4? Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Bien, acá vemos bien claro que esta es una epístola del mismo rey. El mismo rey fue el que le escribió, es decir, él está, como quien dice, redactando esto que vamos a leer ahora. Salió de sus propias palabras, por lo tanto él lo vivió en carne, podríamos decirlo de una manera, ¿no? Y si lo seguimos viendo, qué extraordinaria virtud nos ofrece, porque esta epístola es escrita luego de que este hombre sufrió todo esto, es decir, que ya tiene la experiencia de haberlo pasado, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta epístola? Dice, paz os sea multiplicada. Evidentemente, después de haber pasado esa tribulación, ese momento de angustia, tuvo mucha paz. Y sabemos que este hombre terminó siendo un gran siervo de Dios, ¿no? A pesar de todos sus errores y de haberse creído él mismo un ser supremo, él terminó siendo un siervo de Dios. Y justamente dice, paz os sea multiplicada. Esto lo podemos ver en Isaías 25.3. Isaías 25.3, para el que lo quiera buscar en sus domicilios. ¿Qué es lo que nos dice? Isaías 25.3 nos dice, por esto te glorificará el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente poderosa. Recordemos que en ese momento lo que es Babilonia era la potencia actual, podríamos decir, como si fuera los Estados Unidos actualmente. Era el reino más poderoso del mundo, ¿no? Y Dios decidió un momento que tenían que caer y cayó. Así como todos los reinos han caído. Ninguno ha sido eterno, ¿no? Solamente el de Cristo. Hablando de eso que me acordé, ¿no? Que decir que Nabucodonosor es siervo de Dios, ¿no? La misma palabra de Dios lo dice en varios lugares. El mismo Dios lo nombra, ¿no? Nabucodonosor, mi siervo. O sea, algún propósito Dios tenía con ese rey. No solo utilizó a sus profetas o a los patriarcas, ¿no?, y a sus discípulos, sino que también a reyes. Y reyes paganos, porque Nabucodonosor era un rey pagano. ¿Y por qué le decía mi siervo? Justamente tenía un propósito con él en su vida y, como quien dice, lo aceptó como su único Dios, ¿no? Exactamente, pero también miremos lo siguiente. Tuvo que sufrir, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, yo reprendo lo que amo. Es decir, yo corrijo, ¿no? Como quien dice, enderezo a lo que quiero. Entonces, la realidad es esa, es que tuvo que aprender a la fuerza, podríamos decirlo de una manera, porque no quería aprender, era como quien dice, duro de corazón, ¿no? Y dice, la vida del rey pagano había sido cambiada. ¿Por qué Nabucodonosor escribe ese capítulo? ¿Qué quería decirnos? En Daniel 4.2 tenemos la respuesta. Daniel 4.2. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahí volvemos a reafirmar nuevamente, ¿qué ha hecho conmigo? Entonces, Nabucodonosor escribió esta básicamente epístola que aparece en Daniel
porque él está diciendo lo que a mí me sucedió. O sea, yo te lo estoy contando en carne propia, ¿no? Y ahora vamos a entender por qué hacemos tanto hincapié en esto. ¿Qué fue lo que le sucedió? Que él tiene como quien dice, testimonio directo, ¿no? Fíjate vos que, perdón que te corte, que esto de que tuvo que pasar por un sufrimiento, ¿no? Como el oro tiene que pasar por el fuego para que sea pulido, Nabucodonosor tuvo que pasar por eso. Y mencionando un poquito, ¿no?, lo que decías en Proverbios 3, del 11 al 12, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que él te corrija, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, no es que Dios se complace en castigarlo, no, al contrario. Se lo puede ver justamente de una manera en la que es para nuestro bien, ¿sí? Corregirnos si vamos por un mal camino, Él nos va a corregir para que estemos en el buen camino y no suframos consecuencias. Exactamente, porque también dice: no te he probado no como a oro ni a plata, sino en el fuego de la aflicción, dice la palabra, ¿no? Es decir, que nos hace pasar por determinada prueba y nos sucede, ¿sí? Por ahí en la falta de un familiar, de un amigo, de alguien muy querido, ¿no? De una pareja, de un hijo, que es tremendamente doloroso y tremendamente fuerte en nuestra vida, y hasta es un antes y un después. Pero nosotros realmente, si nos ponemos en las manos correctas, ¿no?, podemos aprender a superar eso y salir fortalecidos de esa situación, por más que es una cicatriz que va a durar el resto de nuestra vida. Pero es una cicatriz la cual vamos a salir más fuertes, ¿no? También entender que Nabucodonosor era un hombre cambiado, transformado por la gracia de Dios, siendo que era un pagano, ¿no? Tener en cuenta que siendo un pagano se sentía con el deber de contar su historia, ¿sí? De compartir la grandeza de Dios que había cambiado su vida. Y si Dios cambió la de Nabucodonosor, también puede cambiar la nuestra, ¿no? Porque recordemos que si nosotros vemos, ¿sí?, los banquetes del reyes eran todo tipo de alcoholes, ¿no?, todo tipo de formas de comer mal, porque nosotros hablamos en la sección de salud de eso, una mala vida, ¿no? Y esta persona, que es una persona, podríamos decirlo, poco creyente o creyente en cualquier otro tipo de dioses, como le decía, sus dioses, terminó siendo una persona totalmente fiel, pero porque se dejó moldear. Y eso también es lo que nos sucede al día de hoy, nos tendríamos que dejar moldear, ¿no?, cada uno. Al principio como que se resistía y ese orgullo persistía, ¿no? Desde el principio tuvo ese sueño, yo digo cómo Dios fue considerado con él, tuvo ese sueño, ¿no?, de los diferentes tipos de reino. Él ya lo tomó al lado de que toda esa estatua tenía que ser de oro, todo su reino, ¿no? Y lo levantó. Pero evidentemente Dios le tenía misericordia y le volvió a mostrar otra vez, ¿no?, que tuvo que pasar por esa prueba para finalmente reconocerlo, ¿no? Exactamente, y esto lo vamos a entender ahora en Daniel 4:4, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Podrías leerlo si querés hasta el 6, ahí nos va a explicar más todavía. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño. Podríamos decirlo entonces que con demasiada facilidad nos volvemos presuntuosos cuando las cosas marchan bien, ¿sí?, en nuestra vida. A veces Dios permite la dificultad y las adversidades para conducirnos a Él, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, y es simple, cuando todo está bien, ¿no? Como quien dice, las iglesias se llenan, cuando todo está bien nos olvidamos de quién nos dio esa bendición, ¿sí? Ese también es el otro tema, porque cuando todo está mal recurrimos a Dios, ¿no? Pero cuando todo está bien, ¿qué hacemos? ¿Lo recordamos también por todo lo que nos dio? ¿O nos olvidamos y nos vamos por los dioses de la riqueza, como quien dice, ¿no? Es el otro tema también a entender. Sí, tendríamos que agradecer a Dios en todo momento, no solo en las dificultades, sino también cuando estamos con el bien, ¿no? Cuando nos va bien en la vida. ¿Sí? No olvidar las bendiciones de Dios. Exactamente, ¿no? Y el tema es, ¿qué fue lo que vio Nabucodonosor en su sueño? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo perturbó tanto? Esto está en Daniel 4, del 10 al 12. Dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol
cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser vivo. Exactamente. Recordemos que cuando hicimos Daniel 1, que también explicamos el significado, ¿no?, de todo lo que corresponde a Daniel 1, árbol significan personas. No es un simple árbol plantado, no, significan personas de poder, ¿no? Personas en un estatus social alto. Y ahora lo vamos a entender por qué. Pero significa que estaban bajo la sombra, ¿no? Significa que estaban bajo el poder o bajo el cuidado de este rey, ¿no? Y ahora lo vamos a entender a esto, ¿sí?, en Daniel 4, del 3 al 16. ¿Qué le sucedió al árbol? Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Tremendo, ¿no? La visión que él mismo, que había tenido de él mismo, era que su imperio le iba a ser quitado, ¿no? Y que él iba a pasar a ser un animal, básicamente. Por eso se le habla de la insanía mental que él tuvo durante 7 tiempos. Sabemos que bíblicamente son 7 años. Y realmente en la historia, si lo buscamos, son 7 años de insanía que tuvo este rey y puso a cargo un súbdito, ¿no? Exactamente, a su hijo. Pero ¿por qué Dios le dio este sueño de Nabucodonosor, ¿no? ¿Por qué fue la causa? Esto lo vemos en Daniel 4, 17 al 18. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar, pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Bien, acá ya tenemos un punto que primero Nabucodonosor reconoce quién es Daniel, ¿no? El espíritu de los dioses santos, era lo que él creía en ese momento. Y termina dándose cuenta que solamente hay un solo regente del universo, ¿no? Que es el Dios Todopoderoso, que es Cristo. Que Él es el que gobierna, pone reyes, saca reyes, como dijimos, y Él da visión, da imperio, ¿no?, a quien Él quiere. Vamos a poner un ejemplo, David. David era un simple pastorcito, ¿no?, como lo dice la historia bíblica. De hecho, se han encontrado las famosas monedas de David, ¿sí?, en Israel, o sea que da credibilidad a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Se ha encontrado el sello de Salomón, por ejemplo. Entonces, David era un simple pastorcito de oveja y terminó siendo el rey de Israel. Y sobre esto también, de la simiente de él, salió el Mesías, que es Cristo, ¿no? Por eso se le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, se le decía a Jesús, ¿no? Entonces, de la misma raíz podríamos decirle, de nadie, Dios puede crear algo tremendo, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver el juicio sobre Nabucodonosor, ¿no?, y la vivencia. ¿Qué representa el árbol? Que era lo que habíamos hablado anteriormente sobre el simbolismo, también en el primer programa. Esto lo vemos en Daniel 4, 19 al 22. Dice:
Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en él había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces podemos decir que la visión del árbol del Nabucodonosor contempló es el colapso de su propio reino, ¿sí? La tala del árbol representa la caída de Nabucodonosor del favor divino, ¿sí? Y la pérdida de su reino, es decir, se le quitó el favor divino, ¿no? Durante 4 años, 7 tiempos, ¿sí? Que si lo vemos totalmente fueron 7, ¿sí? Como dice la palabra, el rey Nabucodonosor sufrió una enfermedad que lo haría pensar y actuar como una bestia salvaje, ¿sí? En un total de 7 años. Entonces, esto fue realmente para que él entienda, como vamos a seguir viendo y como entendimos hoy, que Dios da a quien quiere el reino y a quien quiere no, y va de acuerdo a los designios y a los propósitos superiores que nosotros podamos comprender. Entonces, ¿dónde vivirá el rey durante ese tiempo? ¿Sí? Eso lo vemos en Daniel 4, 24, 25 y 33. Bien, leo del 23 donde habíamos quedado. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo y las aves y las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Se ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo serán tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y el 33. Pero hasta acá. Bien. Hasta acá. Bien, es que claramente dice que el reino del Altísimo se lo da a quien quiere, cuando quiere, en el momento que quiere. Es decir, nosotros tal vez pensamos que tenemos todo bajo control, ¿no? Para entender también en nosotros mismos que tenemos todo bajo control, y cuando hay una sentencia dictada, ¿no? Porque no tiene que ser rey para poder tener una sentencia dictada, ¿no? En nuestra vida, si hemos hecho para bien, vamos a tener una sentencia favorable; si hemos para mal, vamos a tener una sentencia no favorable, ¿no? Así cada uno recibirá conforme a sus obras, dice la palabra. Entonces, acá claramente tenemos ese claro ejemplo, ¿no? Que a pesar de todo lo vivido hasta ese momento, no quería enderezar sus caminos, ¿no? Entonces el 33 deja bien claro lo que le va a suceder. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Es decir, realmente tuvo un momento de insanía, pero ya había sido predicho esto, ¿no? Y Daniel le explica el porqué, pero evidentemente no quiso aceptarlo. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos una advertencia, ¿no? Podríamos cambiar y torcer el destino que ya está sentenciado para nosotros, porque acá claramente también dice que hubo una sentencia, es decir, se aplicó una sentencia, algo que iba a suceder o a suceder. No había forma, ¿no?
Es difícil igual imaginar al popular y brillante rey de Babilonia vagando sin destino como una bestia salvaje, ¿sí? Afligido por enfermedad mental temporal, se dejó crecer las uñas y el cabello, no se bañaba, se sentía cómodo como los animales, ¿sí? Siendo que él era de la corte real. Y podemos ver qué contraste había entre un hombre de palacio y una bestia o una persona insana, ¿sí? Pero esto también puede ir para nosotros, este ejemplo que le da Daniel ahora, ¿sí? ¿Cuál es el llamamiento que le da Daniel o qué llamado de atención le hace? Porque le hace un llamado al arrepentimiento, ¿no? ¿Qué consejo le da Daniel al rey? Esto lo vemos en Daniel 4:27. Dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Exactamente, entonces lo que básicamente le está diciendo Daniel es: intenta cambiar ahora antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Intenta hacer bien las cosas ahora, haciendo justicia de tus iniquidades, misericordia con los oprimidos. Sabemos que en esa época, ¿no?, se tenían esclavos, se los maltrataba, se los hacía trabajar hasta la muerte, no se les daba de comer, había todo ese tipo de problemas, ¿no?, que bueno, en algunos países, por ejemplo, sobre todo en África, sigue sucediendo. Entonces, evitar todo eso y evitar esa sentencia que ya estaba caída en su contra, ¿no? Tal vez de alguna forma se podía sacar, pero evidentemente ya estaba dictado. Por eso Daniel le da este consejo para ver si puede hacer algo y evitar ese castigo de bestia, ¿no? Porque el reino le iba a ser quitado. Es decir, algo por lo que tanto se trabajó, por lo que tanto se luchó y se dio la vida, le iba a ser arrancado de las manos, ¿no? Es como alguien que trabaja toda la vida por un objetivo y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, no lo tenés más, ¿no? Sea una casa, sea un terreno, estás construyendo un auto o lo que fuere, ¿no? Y el día de mañana, un abrir y cerrar de ojos, no lo tenés más. Y diríamos, qué injusto que es. Pero si alguien nos estuvo advirtiendo que eso estaba mal, tal vez, ¿no? Que era, vamos a poner un ejemplo, una casa ajena o dinero ajeno o lo que fuere, ¿no? El punto es que tenemos que hacer oídos a las advertencias, ¿sí, no? Ese es el punto. Y ahora vamos a ir al siguiente punto, pero ¿qué te parece, Marina, si hacemos un breve corte y enseguida volvemos? Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por
Amén, amén. La redención muy cerca ya está, ¿no? La verdad, como siempre decimos, Cristo viene, esto es inminente, ¿no? Vemos odio y guerras por doquier, como decía el himno, y realmente fijémonos si no está sucediendo, ¿no? Con estas enfermedades, todas las crisis económicas que hay, creo que no deja la menor duda de que esto no tiene para mucho más, y prepararnos, ¿no? Porque para eso está este programa, no solamente espiritualmente, sino físicamente, ¿no? Por eso tenemos también la sección de Todo Salud. Recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bien, como estuvimos hablando justamente, Nabucodonosor había tenido una sentencia de insanía, ¿no? Y bueno, era lo que se le había determinado para él, ¿sí? Pero tenemos que ver cuándo fue que cayó el castigo, ¿no? Porque por lo que sabemos no fue inmediatamente, sino que se le dio un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Así como en su momento el pueblo judío tuvo un tiempo de gracia, ¿no? Que fueron los famosos 430 años, ¿no? También hay otras naciones que tuvieron, por ejemplo, Nínive, 40 años, ¿no? Después de la predicación de Jonás. Y Dios da un tiempo de gracia, ¿no? Entonces, para ver si esa persona cambia su forma de parecer o sigue siendo de labios cambiado, pero no de actitudes o de mente, ¿no? Esto lo vemos en Daniel 4, 30 al 31. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Claro que acá fue algo muy simple, ¿no? Dice, al cabo de 12 meses, es decir, al cabo de un año, luego de lo que he hablado con Daniel, él seguía creyendo y seguía teniendo el mismo pensamiento, porque dice, para la gloria de mi majestad. Y sabemos que la gloria solamente es para Cristo, ¿no? Porque Él fue el que redimió la humanidad en la cruz y intercede como sumo sacerdote, ¿no? En el templo celestial, como dice en Hebreos. Pero evidentemente Él seguía siendo engreído, es decir, poniéndose en la posición de algo sobrehumano, ¿no? Siendo una persona como cualquier otra. Y evidentemente el juicio se cumplió, porque básicamente fue señalado, porque dice, aún no estaban la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. Dice lo siguiente, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, es decir, a partir de este momento, ¿sí? Porque la sentencia es presente, te ha sido quitado, ¿sí? Y lo que es lleno de orgullo, en la cima del poder, Nabucodonosor cayó, ¿sí? Qué gran lección para nosotros, ¿sí? Cuando fallamos de reconocer a Dios en nuestras vidas, nos exponemos abiertamente al desastre, ¿no? Porque una persona llena de orgullo, ¿y cómo terminó? ¿Sí? Y podemos decir, vamos a la siguiente sección, el triunfo de Nabucodonosor se completa, ¿sí? Dice, cuando le regresó el entendimiento a Nabucodonosor, ¿qué fue lo que sucedió? Bien, esto lo vemos en Daniel 4, 34 al 35. Dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todo de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Yo creo que, ¿no? Luego de haber vuelto de esa insanía que tuvo, ¿no? Pudo realmente glorificar a quien se lo merecía y no creerse más de lo que era, como una simple persona. Pero me gustó lo que dice el 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, es decir, su voluntad, y le diga, ¿qué haces? Es decir,
básicamente, ¿quién podría cuestionar los caminos de Dios, no? Por eso hoy hablábamos justamente cuando decíamos, en el horno de la aflicción te he probado, ¿no? No como a oro ni a plata, sino justamente con aflicción. Reprendo lo que amo, es decir, corrijo, porque yo sé que sos una buena persona, pero necesitas evidentemente una corrección, un escarmiento de la situación. No sé si tenías algo para leer, Marina. Agregar lo de Nabucodonosor, mi siervo, le dice, mencionando de que Dios tenía un propósito con él, ¿sí? En la historia. Porque habla, por ejemplo, en las profecías de Jeremías, como bien conocemos, que en su mismo pueblo, ¿no? Cómo lo rechazaban y lo castigaban porque decían que profetizaba siempre lo malo. Para mal. ¿Sí? Para el mal sobre ellos, pero era para que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Sin embargo, le echaban la culpa porque decía que las profecías de él siempre le beneficiaban a Nabucodonosor. Pero, sin embargo, Dios tenía un propósito, vuelvo a repetir, ¿no? Con su pueblo y también con el mismo rey. Y dice, por ejemplo, en Jeremías 25:9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. En Jeremías 27:6 dice, y ahora he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y hay muchos otros ejemplos más, ¿no? Que hacen referencia a que es siervo de Dios, digamos. Claro, porque evidentemente, aún siendo una persona como quien diríamos, no de fe conocida como los judíos, porque los judíos en su momento eran el pueblo de Dios, pero de hecho si seguimos leyendo, sucedía en esa época que hasta los pueblos de Dios básicamente tenían asco del pueblo judío por la maldad que habían llegado, al punto de maldad que habían llegado. Y los pueblos de alrededor no querían saber nada con ellos por lo malo que hacían. Entonces, evidentemente, podemos decir de una manera, Dios es que hoy tuvo que castigarlos. Con su propio siervo, dice, ¿no? Entonces, acá podemos llegar a una conclusión, ¿no? Que el rey levantó su vista al cielo, reconoció al Dios del universo, su vida fue cambiada. En un sentido, la historia de Nabucodonosor es nuestra historia, ¿no? Nosotros también podemos o caemos de la gracia, ¿no? Pero la podemos pedir. Estamos perdidos, tal vez vagando, sin destino, estamos confundidos y no sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? Pero si nosotros dirigimos la vista al cielo, podemos ser completamente cambiados. Y esto podemos ver también en Isaías 45:22, ¿sí? Para que los puedan buscar en sus casas. Isaías 45:22. ¿Qué invitación nos hace, no? ¿Qué invitación nos hace Dios para que podamos entender y buscarlo? Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, o en alguna dice todas las naciones o todos los moradores de la tierra, ¿no? Entonces, no hay otro más, no hay nada fuera de mí, no existe absolutamente nada, ¿no? Dice, Dios nos invita a llegar a Él, ¿sí? Al que nos encontremos la seguridad y anhelemos, ¿sí? Estar justamente en contacto con Él, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, ¿sí? Nos proporciona seguridad, ¿sí? ¿Y qué otra promesa tenemos tan importante? ¿Qué promesa nos hace el Salvador a los que llegan por Él por fe? ¿Sí? ¿Qué promesa nos hace? Esto lo vemos en Juan 6:37. Juan 6:37, para que los busquen en sus domicilios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Evidentemente, este hombre era un rey pagano, como quien dice, ¿no? Un rey pagano, idólatra, ¿sí? Tal vez asesino, ¿no? Porque envió a tirar hombres al fuego, ¿sí? Cuando no obedecieron lo que él quería hacer, es decir, hacía su criterio y deshacía. Y claramente terminó cambiando su vida, terminó cambiando su pensamiento. También vemos el ejemplo en Josué 1:5, ¿sí?
que jamás vamos a ser abandonados también, ¿no? A pesar de todo lo que estemos pasando, jamás vamos a ser abandonados. Josué 1:5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. También tenemos el ejemplo de Hebreos, ¿no? Hebreos 13:5 dice: sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Sí? Esto es tiempo presente. Por lo que él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Es decir, no tenemos que siempre... no está malo querer progresar, absolutamente para nada, todo lo contrario. Pero nunca la avaricia, ¿no? De que nada nos alcance. Siempre contentarnos con lo que tenemos, porque si lo que tenemos y estamos bien, tal vez para qué más, ¿no? Es el punto. Tenemos el otro ejemplo de Salmo 94:14, que dice: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Yo creo que esto que le sucedió a Nabucodonosor es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Cuando a veces creemos que estamos en la cima de algo, realmente no reconocemos al que nos dio el lugar para llegar a esa cima, ¿no? Y creemos que nosotros somos los mejores, somos grandes, o que si llegamos ahí es por, entre comillas, nuestra gloria humana, ¿no? Y realmente no somos nada, ¿no? Porque cuando vemos, somos jóvenes y en un simple parpadeo el humano es una persona ya grande, con los achaques de la vida. Entonces realmente no somos nada. Por ejemplo, la palabra dice que para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Entonces, es decir, tal vez tendríamos que agradecer a quien nos ha hecho llegar ahí y poder reconocerlo en el cielo eterno. No sé qué opinas, Marina. Leamos los últimos 2 versículos que nos quedaron, ¿sí? ¿Cuál fue el final de Nabucodonosor? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo termina reconociendo, ¿no?, que había sido negligente, soberbio, ¿no?, en sus caminos, y que aún así Dios le tuvo misericordia, ¿sí? Y él termina reconociendo, ¿no? Pero no quiero que se me entienda mal, ¿no? Pero Dios no es un Dios que necesita ponernos a prueba para humillarnos, ¿no? Y hacernos... como quien dice, ver nuestra soberbia, sino que en esa prueba Dios nos moldea, como quien dice, para nuestro bien, ¿sí? Exactamente, y nos hace ver, es como que nos pone un espejo y nos hace ver nuestros errores, ¿no? Y en qué tenemos que cambiar y qué tenemos que mejorar. Esa ¿no? disciplina la necesitamos sí o sí para tener el carácter de Cristo, ¿no? Porque si no tenemos esa disciplina, gracias a esa disciplina vamos a poder asemejarnos a su carácter, y cuando Él venga a buscarnos, poder ir al cielo con Él, ¿no? Exactamente, aparte, esto lo vemos en Apocalipsis 14:12, bueno, que lo vamos a estudiar en otro momento cuando terminemos Daniel. Dice bien claro, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? La paciencia, evidentemente, la paciencia es una virtud del carácter, ¿no? La paciencia de poder soportar, qué sé yo, a alguien, la paciencia de poder soportar situaciones, la paciencia es muy importante tener paciencia, ¿no? Que hoy cualquier cosa, todo el mundo se ofende, ¿no? Es lo que sucede hoy en día, cualquier persona se ofende, entonces la paciencia es una virtud, una gran virtud del carácter, ¿no? Y tener la fe de Jesús creo que es otro gran carácter, porque Jesús tuvo fidelidad hasta en la muerte, ¿no? Entonces, hasta aquí, oyentes amigos, esta sección de Todo Biblia, ¿sí? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Al 02954 53 70 47, ¿sí? Vamos a volver a repetirlo. 02954 53 70 47, ¿sí? Recuerden que también estamos dando todo lo que es estudios bíblicos, todo lo que es la fe de Jesús.
Daniel, Apocalipsis, y esto es completamente gratis, obviamente, como siempre digo. Y estamos obsequiando, ¿sí?, El conflicto de los siglos. Tremendo libro, El conflicto de los siglos, se lo recomiendo, pasado, presente y futuro. Es tremenda la información que tiene. Bueno, y este libro, cuando lo empiezan a leer, comienza con el 70 después de Cristo, luego de la destrucción de Jerusalén, ¿sí?, por parte del rey Nabucodonosor, que era lo que estamos hablando, y cómo empieza a partir de ahí todo el tema. Así que está muy bueno, se los recomiendo. Y ahora vamos a ir a un breve corte y enseguida volvemos con la sección de Todo Salud. No se lo pierdan. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador. Tres señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Jesús pronto volverá, amén, ¿no? Y a estar listo para ese magnífico evento. La piedra no cortada de mano que golpeó la famosa estatua de Nabucodonosor que estuvimos hablando. Bien, vamos a entrar a la sección de Todo Salud. La verdad que hoy Marina nos trae el tema, y quiero contar a los oyentes y amigos cómo salió este tema, porque bueno, justo veníamos de otra localidad el día de ayer y encontramos a un gran conocido acá de la localidad, y lo alcanzamos, y justo nos dio un tema, ¿no?, muy bueno a presentar sobre la vista, ¿no?, sobre el cuidado de la vista, qué cuidado hay que tener y ¿no? ¿Quién no quiere saber cómo cuidar los ojos, ¿no? Algo tan importante y tan vital, ¿sí?, que son una de las vías del alma, dice la palabra, ¿no? Y que sin los ojos, básicamente, como quien dice, es una parte del cuerpo fundamental. Entonces nos dio la opción nos dio este tema como para poder estudiarlo, y bueno, decidimos hacer un tema sobre esto. Así que bueno, Marina, ya queda completamente en tus manos, y te doy los créditos a vos porque lo hiciste vos. Sí, no, y con apoyo de material que es muy bueno, siempre digo, del doctor Pamplona, ¿no? Y bueno, un poco por ahí aporte mío, pero siempre se ha dicho que la vista es una de las avenidas del alma que aún así es peligrosa, ¿sí? Hay
creo que hay una canción para los niños que habla, ¿no? Cuidado mi vista o mis ojos, lo que ven, ¿no? Claro, porque podemos ver cosas buenas como Sí. también podemos ver cosas malas. Entonces, por eso mismo, no solamente lo hablamos desde la salud, sino también en relación a lo espiritual y lo que a diario nosotros estamos viendo, ¿no? Que lo que depende de lo que estemos viendo en la tele, eso lo que justamente tienen miles y millones de sensores que van hacia las neuronas que dan esa información, y ahí es donde uno empieza a regular, ¿no? Según lo que vemos, empezamos a pensar y creamos un hábito, y eso es lo que sucede después. Por eso digo, la vista, que es algo tan chiquito, importante y complejo a su vez, porque lo han hablado muchos científicos, como llegan a producir hasta desastres por ahí, ¿no? O cambios de hábitos saludables que son los que tenemos que llegar a seguir, ¿no? Bueno, otro ejemplo es que, por ejemplo, Charles Darwin, ¿no? Sabemos quién es, el padre, entre comillas, de la evolución. Sabemos que el padre de la evolución fue Aristóteles, ¿sí? Eso, de hecho, se puede ver en su autobiografía en la página 92, cualquiera que lo quiera buscar. Ya lo hablamos en otro tema, ¿sí? Charles Darwin no creía en la evolución, pero él creó la evolución, fue muy loco. También él decía que no podía explicar los ojos, la vista, porque él decía que la vista había sido creada aparte del cuerpo. Entonces nunca pudo explicar los ojos, y él decía que los ojos habían evolucionado aparte y después se habían introducido. Fue muy, muy raro, pero nunca pudo explicar la vista, ¿no? Y la explicación es que fuimos creados por un ser superior, evidentemente. Porque algo de millones de años no se puede desarrollar, y después desarrollarse afuera, y después de desarrollarse afuera entrar adentro, es decir, ni él tampoco lo podía explicar. Entonces digo, ¿no? Que hay cosas cuando no podemos explicar realmente es porque es inteligencia superior. Sí, hay científico que dice el diseño inteligente, ¿sí? Que, por ejemplo, Newton lo reconoció a eso, ¿no? Que no más cosas que solamente un diseño inteligente podría haberlo creado. Exactamente. Bueno, John Leuchem, Louis Pasteur, ¿sí? También reconocieron los científicos más grandes de la época. De hecho, Francis Collins, ¿no? El padre del genoma humano, es decir, el padre del genoma humano. Fue la persona que descifró el genoma humano. Él era completamente ateo y llegó a ser cristiano por la complejidad del genoma. Y él dijo, esto evidentemente no es evolución. Esto es evidentemente un diseño totalmente inteligente. Y es una persona que tiene escrita 17 libros religiosos, aparte de sus libros científicos, y tiene el premio Nobel, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Cuando alguien dice algo, podría discutirlo a Francis Collins, a ver qué podría decirle este hombre, ¿no? Sí. Bueno, muchos han comparado la vista como una cámara fotográfica, que en realidad es mucho más que eso. Solamente va a captar, con toda la tecnología que hay, todos los detalles habido y por haber, pero no se lo va a comparar nunca con lo que Dios nos dio, ¿no? Y hablando de eso de Darwin, acá yo tengo justamente un extracto de un comentario con respecto a eso. Dice, la extraordinaria complejidad del ojo es uno de los mayores desafíos contra la teoría de la evolución. Lo fue ya en tiempos de Darwin, cuando el ojo no era tan bien conocido como en nuestros días, a pesar de lo cual, en esos tiempos, ¿no? Darwin, en su famosa obra de Origen de la Especie, decía esto. Por ejemplo, ¿no? Suponer que el ojo, con todos sus mecanismos inimitables, pudiera haber sido formado por selección natural, parece libremente, lo confieso, absurdo en el más alto grado posible. O sea, hasta él mismo le parecía imposible poder explicarlo, la complejidad de la vista, ¿no? Con toda la célula y los receptores que contiene, ¿no? Bueno, vos esto lo sabes más que claro porque básicamente lo enseñás. Pero si nosotros nos guiamos, ¿no? El tema de los pinzones, ¿no? Queremos mucho el tema, pero es un tema que te lleva. El tema de los pinzones. El pinzón no sufrió una evolución, sino sufrió una adaptación. Es como una persona que vive en el Polo Sur y una que vive en África. La persona no es de tez oscura porque tiene ganas, sino que es de tez oscura por el tema del calor
la absorción del sol. Y una persona está en el sur y es blanca justamente por una cuestión del sol. Exacto. Y eso no es una evolución, es una adaptación, porque es una persona exactamente igual una a la otra. A mí me pueden llegar a criticar mis colegas, ¿no? Pero yo estoy totalmente en contra de la evolución. Yo creo que no existe, no es que yo lo crea, sino que la misma palabra de Dios, ¿no? Lo dice. Y no es una mera selección natural, sino más bien una adaptación, como decís vos. Si hay característica de seres vivos que ha cambiado durante muchos tiempos, es porque se ha adaptado a un medio, ¿sí? No porque haya evolucionado, sino porque se ha adaptado a ese medio, ¿sí? Bueno, otro ejemplo y otro dato que pueden buscar en la autobiografía de Darwin, en la página 92, 93, no me recuerdo bien cómo era, en una de esas dos, Darwin era espiritista. ¿A qué vamos a esto? Es decir, él no creía en nada superior, pero él es espiritista. Sí, por eso mismo. Entonces escribe con la mano y borra con el codo. Sabemos por quién es manejado, ¿no? Este tema de las teorías falsas. Y el espiritismo, ¿no? Sobre todo por quién es manejado, ¿no? Va de la mano, ¿sí? Las teorías falsas con el espiritismo, que es una mezcla mortífera, podría decir yo. Volviendo al tema de la vista, yo digo que un Dios tan increíble, ¿no? Que nos creó justamente, ¿no? Yo siempre lo charlo con vos, ¿no? De decir que Él, Dios mismo, creó todo el mundo, todas las bestias que conocemos con su palabra, con solo su palabra. Pero el ser humano, ¿cómo fue creado? A imagen y semejanza de Dios y moldeado por el mismo Jesús, ¿no? Yo creo que somos una creación, como quien dice, especial para Dios, ¿no? Y porque justamente conocemos la complejidad que tenemos como seres vivos, ¿no? Y más en la vista. Tenemos dos tipos de células justamente, que una absorbe la intensidad de la luz y la otra detecta los colores. Muy difícilmente se hace esta combinación de este trabajo entre dos tipos de células, que solamente el ojo lo puede hacer. Medir la intensidad de la luz con justamente la detección de los colores, ¿no? Algo me ibas a decir, justo estaba... No, que justo volviendo al tema de los ojos, ¿no? Que nos fuimos un poco, creo, del tema, pero bueno, es un tema bastante interesante. Y bueno, si la audiencia tal vez quiere saber un tema, por ejemplo, que hablemos sobre el tema de evolución, que lo tratamos por ahí, no tal vez tan profundo, pero lo tratamos al tema, o quiere saber algún otro tema, ¿sí? Que le sea de interés y de gusto, ¿no? Lo podemos hacer, ¿sí? Así que eso no quepa la menor duda. Se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Al 02954 5370 47, ¿sí? Nuestra línea de WhatsApp 02954 5370 47, ¿sí? Todo lo que es nuestra página de YouTube, al igual que Facebook, aparece como Todo Biblia Atalaya de Sion. Nos pueden buscar ahí, ¿sí? Y ver este material subido, este contenido, lo pueden escuchar cuantas veces. Nos ayudaría muchísimo que lo compartan, amigo, vecino, familiar, si les gusta. Y bueno, el enlace de la radio nos los pueden pedir. Se puede escuchar desde cualquier parte del país. Bien, hasta hemos estado en transmisión con gente de México, nuestro amigo de México, así que se puede escuchar desde cualquier parte de lo que sería habla hispana. Bien, y con el tema de lo que hablábamos del ojo, sí, también no existe cámara fotográfica al día de hoy que tenga la resolución que tiene el ojo, ¿no? Porque podemos hablar de cámaras de alta tecnología, pero no llegan ni siquiera a una centésima de lo que es la resolución del ojo. Porque ¿no te pasa que cuando sacas una foto y la agrandás se ve toda mal pixelada? No sé si no les ha pasado a los oyentes. Sí, sí. Y cuando uno ve con el ojo, ¿no? En perfectas condiciones, ve el mínimo detalle. Sí. Algo que ninguna cámara puede lograr al día de hoy. Puede ser muy buena la fotografía, pero no es el ojo. Detallando eso, bueno, justo tengo cifras y datos curiosos, pero antes de pasar a eso, fíjate vos cómo vamos a ver a lo largo del programa, cómo tiene que ver mucho la alimentación, porque desde el principio del Edén se dice, ¿no?, que Adán y Eva veían a la perfección, no necesitaban microscopio para poder ver a lo más mínimo detalle, ¿sí?, de cada una de las células. Dicen que
que Adán y Eva detallaba, ¿sí? Justamente veía esos detalles, que hoy en día nosotros, los científicos y cualquiera de nosotros necesitamos justamente instrumentos como el microscopio para poder ver esos mínimos detalles. Es impresionante cómo disminuyó, como quien dice, la capacidad de la visión, ¿sí? Y bueno, todo esto depende, y lo vamos a ver, con el tipo de alimentación que se ha generado desde el principio del Edén hasta ahora. Hemos estudiado en otros programas como desde el Edén, que la dieta era toda a base de semillas y de plantas, ¿sí? que el promedio de vida era del mayor como el 900, y que hoy en día, cuando se introdujo lo que es la carne, cómo empezó a disminuir la esperanza de vida y por ende la capacidad de disminución de la vista. Exactamente. Esa es la aclaración que quería dar, porque igual tenemos esperanza de que cuando Cristo venga y seamos transformados y renovados, vamos a volver a tener esa capacidad visual de que no vamos a necesitar microscopio para ver las células que hay. Exactamente, aparte, no solamente esto, ¿sí? Sino tener en cuenta cuando vemos la historia de Jacob, ¿no? Sí, que él constantemente quería recibir un potaje, se llama, que ahora diríamos un guiso de carne, ¿no? Un potaje. La Biblia hace mucho hincapié en que ese potaje con carne que comía constantemente Jacob lo había dejado básicamente sin vista. Sí, lo había dejado, de hecho la Biblia dice que sus ojos se nublaban, ¿no? Uh-huh. Lo que sería una famosa catarata hoy. Sí. La famosa catarata. Entonces, hasta claramente la Biblia nos detalla de que se le había nublado la vista por exceso de carne, básicamente. Pero lo detalla, ¿no? Y cuando hoy vamos a los datos científicos, que nosotros de hecho ya hemos pasado charlas y programas con genetistas, ¿no? Hemos pasado aquí en la radio. Claramente deja en claro que la dieta original es básicamente la mejor. Obviamente, a ver, cada uno puede hacer su vida lo que guste. Es así de simple, ¿no? Es la realidad, pues todos somos libres de hacerlo. Pero la dieta original realmente podríamos considerarlo que siempre es la mejor. Uh-huh. Es la verdad, ¿no? Me quedé pensando que la vista, digo yo, que es un pequeño cerebro. No sé, la famosa frase, ¿no? Que quedó grabado en mis retinas. Exactamente. Justamente lo dice, porque a través de la vista tenemos esos receptores que hace que esa información viaje hasta las neuronas de nuestro cerebro y quede grabada esa información. Aparte, Sí, te sucede fíjate que capaz que viste una persona una vez en tu vida, cuando eras capaz pequeño, y pasaron no sé cuántos años y la volvés a ver y la reconociste. Es impresionante cómo es Dios, ¿no? Que cada uno de nuestros órganos tiene su memoria, como quien dice, ¿no? Y más de nuestra vista. Hablando de cifras y datos sobre el ojo, habías hablado sobre la resolución, el poder de resolución. Fíjate vos que tiene 0,07 micrómetros, que son los que se utilizan en medida de microscopio, el poder de resolución del ojo humano, que justamente mide la distancia mínima que debe existir entre dos puntos situados a 25 centímetros del ojo, para que puedan ser vistos como puntos independientes. Otro dato importante, la presión intraocular normal, ¿sí? Lo que tenemos, justamente lo que protege nuestra vista, es de 14 a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? El potencial eléctrico, que es el que viaja de la información, ¿sí? Cuando nosotros vemos algo con luz intensa hasta el cerebro, ¿sí? A través de las células de la retina, es de 70 a 80 milivoltios, ¿sí? Fíjate con qué rapidez trabaja, ¿sí? Después, el número de movimientos oculares a lo largo de un día lo hace en 100.000, ¿sí? 100.000 veces. 1.600.000 números, ¿sí? Que tenemos de fibras nerviosas en cada nervio óptico, ¿sí? Fíjate la cantidad que tenemos y la complejidad. Y 120
1.000 millones el número total de células sensibles a la luz que hay en la retina. Fíjate vos también en cantidad que hay. Podemos decirle que no hay cámara por más avanzada que haya en el mercado que no se le compare ni por cercano, ¿no? Sí, Porque aparte no solamente es la resolución, la calidad, sino también es el almacenamiento de información, ¿no? Porque vos mientras hablabas, si mal no recuerdo, una vez escuché un informe que decía que aproximadamente el cerebro tendría una capacidad de 100.000 gigabytes de información, es decir, es una bestialidad, no sé cuántas computadoras o cuántos discos duros tendríamos que apilar, ¿no?, para poder llegar a semejante cantidad de información en nuestra mente. sí. Es impresionante, podría decirse que es la llave que abre a toda la información que nosotros almacenamos en nuestro cerebro, ¿sí? Que en conjunto con los otros órganos de los sentidos que también lo vamos a ver, ¿sí? Porque a través del olfato o de justamente cuando nosotros ingerimos alguna comida o lo que escuchamos, por eso digo, cuidado mis ojos los que ven, cuidado los oídos los que oyen, ¿sí? Todo, ¿no? Porque son justamente las avenidas del alma. ¿Y te parece que pasemos al cuidado de la vista? Sí, buenísimo. Directamente. Ya hemos dado bastante información y hemos explicado la introducción. También, antes de que comencemos, Marina, si algún oyente tiene alguna duda o consulta, ¿sí?, recuerde que se pueden comunicar al 02-954 537047. Recuerden que esta sección es todo salud, ¿sí? Todo salud. La primera hora es todo Biblia, esta sección es todo salud. Se puede encontrar también el Facebook, todo salud, así, textual. Bien, si no nos pueden pedir el enlace, se lo enviamos, ¿sí? Van a ver mucho material subido de importancia. Y sobre todo, si por ahí tienen algún tema a plantear justamente con respecto a la salud, en esta hora de programa lo podemos tratar, ¿sí? Y recuerden que también estamos con contactos de nutricionistas, amigos, los cuales les pueden ayudar si requieren de alguna dieta, alimentación, y completamente gratis. Son todos profesionales en el área, así que bueno, se pueden comunicar y es completamente gratis. Así que bueno, más que todo para dejar esto en claro, ¿no? Uh-huh, sí. Uno de los puntos a tener en cuenta para cuidar la vista, ¿sí?, es usar los anteojos de sol mientras manejamos o cuando salimos a caminar, ¿sí? Por ahí, cuando es fuerte, según el horario, es necesario usar justamente anteojos de sol. Cuando, por ejemplo, específicamente, ¿sí?, para evitar ese exceso de radiación solar y también contra el viento, deben filtrar básicamente una parte de la radiación solar visible y toda o la mayor parte de la radiación ultravioleta invisible. Hay que tener cuidado de que en días que está nublado también atraviesan los rayos ultravioleta, ¿sí? Seguramente le ha pasado a mucha gente que capaz un día nublado siente que se quemó igual. Me dice, pero ¿cómo? Si está nublado, Sí, te puedes quemar igual. Por eso mismo hay que tener cuidado. ¿Cuándo son imprescindibles los lentes de sol? Cuando hay enfermedades justamente de la retina, que es la degeneración del músculo, las conjuntivitis u otras infecciones oculares que son muy comunes, las conjuntivitis, en la ingesta de medicamentos fotosensibilizantes, ¿sí?, como ciertos antibióticos, anticonceptivos orales, sedantes, medicamentos contra el colesterol y otros. Fíjate vos que aún así, tomando esos medicamentos, estamos expuestos a que nuestra vista sea sensible a la luz. Hay cosas que yo no sabía, que está bueno tener en cuenta eso. Después, por ejemplo, de accidentes o de intervenciones quirúrgicas en la vista, ¿sí? Cuando los anteojos de sol son recomendables, cuando se tienen por ejemplo, las personas con ojos claros, ¿sí?, que son mucho más propensos o sensibles a la mayor cantidad de luz. Cuando se visitan lugares donde la radiación ultravioleta es intensa, especialmente cerca por ejemplo, en lugares de nieve o del mar y en altas montañas. Y cuando hay nubes o nieblas, así es lo que te decía, que igual atraviesan los rayos ultravioletas del sol. Cuando se trabaja, por ejemplo, en las soldaduras, sí o sí hay que tener, como quien dice acá, gafas protectoras para realizar cualquier tarea. Por lo general siempre va a saltar algo,
de elemento para poder protegerlo, ¿sí? Y hay muchas veces que voy a hablar el punto siguiente, quién no lo hace, pero hay que usar gafas de descanso, como quien dice acá, o tener cuidado la mayor cantidad de tiempo frente a una pantalla, ya sea el celular o cuando trabajamos en la notebook o en la compu. Hay que tener cuidado de eso, porque se empieza a irritar el ojo, ¿sí? Consejos como por ejemplo evitar los reflejos de las pantallas. Vienen anteojos de descanso que se le dice anti-reflex, ¿sí? O anti-ref, que hace que justamente opaque este reflejo de la pantalla a la vista. Sí, porque también te pasa, bueno, y seguramente a la audiencia le ha sucedido, de que seguramente estás en frente de la pantalla de la computadora, alguno que esté trabajando o que esté haciendo algo, y pareciera que se te prende fuego en la vista, ¿no? Sí, exactamente, sí, pasa muy seguido eso, inclusive. Otro tema a tener en cuenta, evitar los irritantes de la vista, como por ejemplo cuando vamos a salir a pasear, el viento, o hay que tener cuidado con el humo, incluido el del humo de tabaco, ¿sí? El polvo, sustancias químicas volátiles como por ejemplo las gasolinas, disolventes, ¿sí? El polen de ciertos árboles y plantas en primavera, todo eso es como que contribuye a llevar a una rinitis aún así de nuestra nariz, ¿no? De nuestro olfato. Una cosa muy común y que reconozco que por ahí yo me olvido y me pasa de no hay que frotarse la vista, ¿sí? No hay que frotarse los ojos con las manos, porque cierta cantidad de bacterias que podemos tener en nuestra mano, justo refregamos nuestra vista y se pueden llegar a introducir en el ojo. Pero es lo que sucede es que es el instinto natural, ¿no? Sí, de hacerlo. Pero hay que tratar de evitarlo, porque seguramente debe haber un futuro conjuntivitis, ¿no? O las famosas lagañitas que se forman, sí, es por esto mismo que pasa. Otro elemento a tener en cuenta es de vez en cuando descansar la vista, ir a lugares donde uno puede descansar la vista, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos algún lugar cerca de algún lago o laguna, de agarrar y ir y descansar, ¿no? Tratar de no estar tanto delante de una pantalla, ¿sí? Ir a la naturaleza, disfrutarla. Bueno, como si leemos en Génesis, ¿no? Como fue dado, ¿no? La naturaleza, el mejor lugar, el mejor recreo para el hombre, ¿no? Exactamente, sí. Hay varios tips, ¿sí? Que los vamos a contar. Como por ejemplo, la atención, hay que tener atención a enemigos silenciosos de la vista. ¿Qué podrías decir vos que hay enemigos? ¿Cuáles son esos enemigos silenciosos de la vista? Y hoy que esté relacionado con la salud y la alimentación, ¿no? Podríamos decir que el azúcar, por ejemplo, la sal. Bien. Sí sé que no son muy, muy amigos de la vista. Bien, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Enemigos silenciosos de la salud ocular, por ejemplo, el exceso de colesterol, el exceso de la glucosa en sangre, como dijiste, ¿no? El tema del azúcar y la hipertensión arterial, las presiones altas, el exceso de glucosa en sangre y el colesterol son los tres enemigos muy comunes, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, según el tipo de alimentación que tenemos, afectan directamente a nuestra vista, ¿sí? Porque es un músculo y también le llegan nutrientes, como también le pueden llegar esas cosas que no deseamos que lleguen y pueden hacer, como quien dice, su desastre, ¿no? Bueno, también te pasa que si por ahí tenés exceso de presión o baja presión, se te nubla la vista, la famosa se me nubla la vista, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuáles son los motivos de consulta obligada al médico? Como por ejemplo, cuando aparece alguna herida en el ojo, cuando hay una pérdida de visión generalizada o localizada en una parte del campo visual, cuando hay dolor en el ojo, porque acordémonos que tiene parte de músculo, y cuando hay pérdida de fuerza en los músculos, ¿sí? Otras cosas a tener en cuenta, por ejemplo, parpadear a menudo, ¿sí? Cada vez que se parpadea los ojos se limpian y se refrescan gracias a la secreción lagrimal que continuamente baña la superficie del ojo, ¿sí? Es bueno hacerlo cada tanto.
Hay que cuidar el tipo de iluminación que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Otra relación directa que tiene es el dormir lo suficiente, ¿sí? Porque muchas veces por ahí capaz que nos acostamos tarde, nos levantamos medio temprano y no te sabe pasar que tenés como la vista pesada. Sí, sí, sí. Recordemos que ya habíamos hablado de un programa en esto, ¿sí? Sobre el descanso y sobre el ritmo circadiano del cuerpo, ¿no? Es el ritmo natural y verdadero del cuerpo. Que la verdadera hora para acostarnos a dormir es máximo 10, 10 y media de la noche, lo cual nos va a permitir un buen descanso, ¿no? Como te dije, ya habíamos hablado, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube a esto. Y despertarnos 6, 7 de la mañana, que sería el horario correcto, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate vos el dato curioso que tengo con respecto al dormir lo suficiente, que dice que al dormir se regeneran los pigmentos de la retina necesarios para la visión, recuperando así el desgaste sufrido durante el día. La falta de sueño agota la capacidad visual de la retina y produce enrojecimiento e irritación de la membrana conjuntiva que recubre el polo anterior del ojo. O sea, tenemos que tener un buen descanso también de la vista. Por lo general, viste que por ahí hemos visto que hay personas que se ponen, como quien dice, una tela tipo gafa negra, ¿no? Que recubre su vista al dormir. Eso por ahí también es bueno tenerlo para poder justamente descansar. Sí, la idea también es oscuridad plena, ¿no? Cuando uno duerme es lo mejor para poder descansar, es oscuridad plena. Claro, tratar de no dormir con luces prendidas. Exactamente. Todo lo contrario, hay que apagar todas las luces, tratar de no tener nada prendido, porque eso es lo que genera justamente esto, ¿no? Bien. Marina, ¿querés que vayamos a un breve corte y enseguida volvemos? Vendrá el Señor.
Amén. Él muy pronto vendrá. La verdad que sí. Más pronto que tarde, ¿no? Muy pronto. Bien, Marina, estamos con el cuidado de la vista, el cuidado de los ojos, y vas a dar unos tips. Sí, seguimos, continuamos. Sí, habíamos hablado últimamente de lo del dormir lo suficiente. La alimentación rica en antioxidantes, lo hemos hablado mucho en los programas, los alimentos antioxidantes. Un dato que está bueno ser relevado, que por ejemplo los ojos son muy sensibles a la oxidación que producen los radicales libres. Por ejemplo, las cataratas, la degeneración macular de la retina y otras causas importantes de la pérdida de visión son consecuencia del exceso de radicales libres. Una alimentación rica en frutas y hortalizas antioxidantes neutraliza los radicales libres y protege las delicadas estructuras del ojo que permiten la visión. Eso lo vamos a ver cuando toquemos ahora en un ratito lo de la alimentación para los ojos, ¿sí? Uno dice, ¿cómo la alimentación para los ojos? Sí, hay. Y como dijiste anteriormente, es un músculo y hay que fortalecerlo, ¿no? Y si es un músculo, también evidentemente debe haber nutrientes específicos que lo fortalecen. Nutriente y aún así hasta ejercicio. Por ahí la gente debe pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer ejercitar nuestra vista? Sí, hay. Hasta lo he hecho yo. Así que vamos a seguir. Evitar el tabaco y el alcohol, ¿sí? Es otro de los puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Que está bien comprobado que los fumadores presentan mayor riesgo de sufrir dos de las principales causas de pérdida de la visión, como por ejemplo la degeneración macular de la retina, producirse cataratas, ¿no? Donde el riesgo aumenta mucho en los fumadores que además consumen el alcohol. Los fumadores también sufren más casos de glucoma y de oftalmopatía de graves, ¿sí? A lo que esto se llama ojos saltones, ¿sí? En consumo de alcohol también es dañino para la visión. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraocular y favorece el glaucoma, favorece la formación de cataratas y produce el campo visual y causa diplopia, ¿sí? Que es una visión doble, ¿sí? La famosa visión doble cuando hay exceso de bebidas, ¿no? Obviamente pasar a hacer un reconocimiento ocular periódico con nuestro oftalmólogo. Vamos a ir a lo que es directamente a la alimentación para los ojos, ¿sí? Para la vista. Los alimentos proporcionan a los ojos numerosos nutrientes necesarios para que puedan transformar la luz que les llega en señales eléctricas. Estas serán analizadas e interpretadas por el cerebro para dar lugar al complejo fenómeno que llamamos visión, es lo que mencionábamos en minutos anteriores, ¿no? Hablamos de los radicales libres que dañan a la vista, ¿sí? Que son moléculas oxidadas que se producen justamente por la mala alimentación, y volver otra vez a recalcar alimentos antioxidantes. ¿Cuáles son esos orígenes de los radicales libres? Justamente los rayos ultravioleta procedentes del sol, el tabaco, las drogas, la contaminación química, las inflamaciones e infecciones de la vista y del organismo en general, las radiaciones ionizantes y bueno, la alimentación, el tipo de alimentación mal hábito. Vamos a mencionar algunos ejemplos de antioxidante, qué efecto tiene sobre la retina y en dónde lo podemos encontrar, en qué fuente de alimentación, ¿sí? Porque por ahí capaz que no lo sabemos y es necesario justamente tener en cuenta. Por ejemplo, la vitamina C, presente en las células de la retina, a las que protege del daño causado por radicales libres generado por la radiación ultravioleta, el tabaco y la contaminación química. Las podemos encontrar en las frutas, especialmente en el kiwi y en los cítricos y en hortalizas frescas. La vitamina E es muy abundante en las células fotorreceptoras, que nosotros llamamos conos. Evita la peroxidación, o sea, la degradación de las grasas, y protege contra los radicales libres.
lo podemos encontrar en el germen de trigo, frutos secos oleaginosos y la palta. El beta-caroteno, sí que es muy común encontrarlo en donde es de color naranja. ¿A mí me estás preguntando? Sí, ¿qué? Yo sé que fue como una encuesta para ¿Qué? los oyentes, para que queden pensando, ¿no? También que queden ¿Dónde pensando. quedó? Y tengo entendido también que las zanahorias son muy buenas. Ah, ahí está. Te había dejado fuera de lugar. Se transforman en vitamina A, el betacaroteno. Gracias a esta vitamina se regenera la rodopsina, que es un pigmento sensible a la luz, que se encuentra en las células de la retina justamente, y que se desgasta al transformar las ondas lumínicas en señales eléctricas. Lo encontramos justamente en la verdura que mencionaste, ¿sí? La zanahoria, en los mangos, naranjas, en calabazas, en zapallo y en todo vegetal de color anaranjado, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, así como en su momento también hablamos con nuestra amiga Jessie, ¿no? Que tenemos muchos programas ya hechos en radio, en YouTube, lo pueden buscar, ¿sí? Todo Biblia Atalaya de Sion, recuerden. Que ella también hablaba que todo lo que es, por ejemplo, rojo, el color rojo sangre, como las remolachas, son muy buenas justamente para la sangre y para nutrir de hierro a la sangre, ¿no? El tomate. El tomate también. Sí, hay muchos. Es decir, evidentemente cada una tiene su especificación. Exactamente. Los carotenoides, sí, que son pigmentos vegetales que actúan como potentes antioxidantes que neutralizan los radicales libres y protegen la célula de la retina de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, que se pueden encontrar en espinacas, acelgas, en el maíz, en las lechugas, en coles de color verde, hojas de nabo, hierbas de los canónigos, básicamente en verduras de hojas verdes, ¿sí? Los flavonoides, ¿sí? Que son pigmentos vegetales muy repartidos en el mundo vegetal. Los más activos sobre la retina son los de color azul o rojo oscuro, llamado antocianinas o antocianidinas. Son poderosos antioxidantes capaces de frenar la progresión de la degeneración muscular, además de mejorar la sensibilidad de la retina a la luz y a la visión nocturna. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en arándanos, fresas, uvas negras, en granadas, en moras y en aceitunas negras, ¿sí? Y otras que no nos tenemos que olvidar, los minerales, ¿sí? Que sobre todo el zinc, el cobre, el magnesio y el selenio son necesarios para la acción de las enzimas antioxidantes. Lo vamos a encontrar en frutos secos y en legumbres, donde son excelentes fuentes de estos minerales, ¿sí? A tener en cuenta las almendras, ¿no? La almendra es una gran fuente natural, ¿sí? Para todo lo que es la visión, almendras, bueno, frutos secos en general, ¿no? Pero bueno, la almendra la digo porque también es una de mis preferidas. Ay, sí, son riquísimas. Se habla del daño ocular causado por falta de vitaminas, ¿sí? Como por ejemplo, la vitamina A puede producir daños graves en la vista e incluso hasta la pérdida de visión. Si se falta la vitamina A, puede producirse, por ejemplo, lo que llamamos flebaritis, que es la inflamación de los párpados, los orzuelos, conjuntivitis y otras infecciones de los ojos. Si pasa eso, porque está faltando vitamina A en nuestra vista. También puede producirse la xeroflamia, ¿sí? Que es la sequedad e inflamación de la conjuntiva, que puede llegar a la ceguera, especialmente de los niños, y la ceguera nocturna, que es la falta de adaptación a la oscuridad. La falta de vitamina B, por ejemplo, causa la atrofia del nervio óptico, inflamación de la conjuntiva y de la córnea. La falta de vitamina C produce lo que es la glaucoma, las cataratas, infecciones oculares y hemorragia de la retina. Y la falta de vitamina K, que produce hemorragias en la retina, ¿sí? Básicamente esos son los alimentos para nuestra vista, ¿sí?
Hay diferentes tipos de tratamientos naturales, ¿sí? Y ejercicios para mejorar la vista. ¿Por cuál de las dos empezamos? Vamos a empezar con los tratamientos naturales. Dale. Controlando el tiempo, ¿no? Para que poder charlarlo todo, vamos a empezar. No sé si alguna vez ha hecho algún lavado ocular. Sí. De hecho, ¿no? Yo había contado mi testimonio con respecto a lo que habíamos hablado del hígado. Y de chico también sufrí, tuve de todo un poco, el tema de, bueno, problemas visuales. Así que yo me acuerdo que mi madre, con toda la paciencia, ¿no? Con el famoso lavado de té, ¿no? Que ese es el famoso lavado de té negro. Bueno, que gotitas, y bueno, se fue saliendo adelante, ¿no? Y al día de hoy tengo una vista que yo considero excelente porque no uso ninguna clase de anteojos ni nada similar. Pero sí, tuve ese inconveniente, ¿no? Sí, bueno, fíjate vos la importancia del lavado ocular. No es solamente como una medida básica de higiene, sino también como tratamiento natural. Cuando uno está cansada de la vista, o si no, antes de dormir es necesario hacerlo, si el que uno tiene constancia, y más si uno tiene, miopía, como en mi caso, es recomendable. Se utiliza jeringa, simple, se utiliza jeringa que la cargas de agua y de a poquito vas haciendo ese lavado ocular, ¿sí? Abrir bien los párpados y ayudándonos con los dedos y empezar a limpiar, ¿sí? Con agua tibia, ¿no? A temperatura ambiente, sí, hay que tener cuidado que no sea ni tan fría, obviamente, ni caliente. Tiene que ser tibia. Y serviría, por ejemplo, porque sé otro consejo que es muy bueno, ¿sí? Y se lo recomiendo para todos los oyentes, que es hacer un lavado ocular con, primero, gotitas de limón, así como se escuchará en cualquier... ¡Qué locura! No. Es muy bueno y es muy efectivo con... gotitas de limón, agarrás, exprimen un limón, 2 o 3 gotitas en cada ojo, y dirán, es un ácido, va a ser mal. No, es un antiséptico tremendo y es muy bueno. Y si quieren uno mejor, en el caso de tener conjuntivitis, y el que habla lo ha probado, ¿sí? Es la gotita de jugo de cebolla. Reconozco que es tremendamente ardiente a lo primero en el ojo, pero es un antiséptico tremendo, al punto de tener conjuntivitis y al punto de sacarte todo. Es increíble los remedios naturales, lo bueno que son. Cualquiera dirá, qué loco. Es un poco, a lo primero cuesta acostumbrarse, ¿no? Porque es fuerte, pero es muy bueno. De hecho, esto se utiliza mucho en el campo, ¿sí? Donde por ahí la gente no tiene ese medicamento al alcance, o se le gastó o se quedó sin él, y es recomendable. Es recomendable en un caso de emergencia. Lo ideal es tener la gotita correspondiente, que bueno, ya viene con medicamento, pero en el caso de emergencia lo recomiendo, es tremendamente bueno. Imagínate que cortando ya la cebolla nos hace arder y llorar. Imagínate las gotitas de cebolla. Recordemos a los oyentes que la cebolla es muy poderosa con el tema de los antibióticos. Es muy antibiótica. Un antibiótico natural. Quita de raíz, podríamos decir, si capaz que con las gotitas estamos 5 o 7 días para curar. Esto capaz que en 2 días ya erradicamos la conjuntivitis, por ejemplo. Pero hay que bancársela para el que sea valiente. Para el que sea valiente, recomiendo. La que sea valiente. Pero es la primera vez. La primera vez sí arde mucho, pero después ya la segunda, tercera no se siente tanto porque el cuerpo se ha acostumbrado, el ojo específicamente se ha acostumbrado. Pero yo lo doy fe de que con una conjuntivitis te pones eso, y la verdad que fue tremendo el anti y el después, la verdad. También se puede usar el limón, ¿sí? Gotita de limón. Que no es tan fuerte. Que es menos fuerte que la cebolla, pero también como tratamiento natural. Antes de todo esto, igual, siempre lo digo como un caso de, entre comillas, emergencia, ¿no? Hay que consultar al médico. Hay que ir al médico, ver si no hay otra cosa en la vista, ¿no? No dejarnos estar. Siempre hay que consultar al médico, siempre. Pero en un caso de emergencia puede ser útil, ¿no? Exactamente. Esto del baño ocular está bueno agregarle, porque en un bowl con agua tibia y algunas gotitas está bueno, pero especialmente es bueno las infusiones de plantas medicinales
como líquido, ¿no? Uno lo hierve, lo deja reposar hasta que se haga tibio, eso lo cuela y lo hace como baño ocular de manzanilla, ¿sí? O de tomillo, ¿sí? Que ayuda mucho a quitar las reacciones alérgicas a personas que son sensibles. Poner justamente en un bowl, ¿sí? De un lado de una vista y después del otro, ¿sí? Un rato, aunque sea de 2 a 3 minutos en cada ojo. O la misma tapita de las botellas, ¿sí? Lo puede justamente cargar con esta agua con tomillo o manzanilla y ponerlo tapando toda la vista, ¿no? No sé si por ahí se me entiende lo que quise explicar recién. Sí, Después, básicamente, o se podría con algún goterito echarse en el ojo, sí, también, sí. sería más práctico. Después otra que por ahí muchas veces se ve en las propagandas, pero que es cierto, es las rodajas de pepino, ponerse en la vista. Y fíjate vos cuáles son los beneficios. El pepino es un gran amigo de los párpados y de los ojos. Se aplica directamente sobre los ojos en rodajas, crudo y sin machacar, así como viene, los cortás y los ponés en la vista. ¿Cuáles son las indicaciones? Para refrescar y descongestionar los párpados fatigados, ¿sí? Si están muy cansados, para aliviar la fatiga ocular, para reducir las bolsas palpebrales, ¿sí? que quiere decir las ojeras, ¿sí? Eso ayuda mucho, yo no sabía, pero también para las ojeras sirve un montón, para fortalecer los tejidos de la piel y contribuir a la belleza de los ojos, ¿sí? Gracias a su contenido de azufre. La temperatura recomendada para hacer ese tratamiento sí tiene que ser frío, ¿sí? No sacarlo directamente del congelador, pero sí que está en la heladera. Al terminar, obviamente, hay que justamente a lavar bien la zona. ¿Y cuál es la duración? Sería 2 sesiones de media hora al día o una sesión de 1 hora. ¿Sí? Descansar, sí, por ahí capaz que el que pueda tener el horario de siesta y recostarse sería bueno un tiempito de 1 hora hacerlo de esa manera. Y más si el que tiene ojera le va a venir súper bien. Hasta yo tendría que aplicarlo, me parece. Bien, no sé cómo estamos con la hora, un ratito más. Por ejemplo, se pueden utilizar compresas con bolsa de plantas sobre el ojo, ¿sí? Por ejemplo, aún así, si tenemos saquitos de manzanilla y eso, lo podemos volver con compresa y ponerlo en la vista. Las cataplasmas de carbón vegetal sobre el ojo, ¿sí? Eso en otro programa lo podemos explicar bien cómo es, pero bueno, el carbón vegetal en polvo tiene la capacidad de retener toxinas o sustancias extrañas. Por lo general se utiliza para ponerlo sobre heridas o cuando mordió por ejemplo, alguna serpiente o picó alguna araña. Se pone esa cataplasma de barro con carbón vegetal y tiene esa capacidad de absorber justamente el veneno. En este caso se utiliza mucho la cataplasma de carbón vegetal con el objetivo justamente de sacar o quitar infecciones que haya en la vista. La temperatura del cataplasma tiene que ser templada durante 20 a 30 minutos. Se puede dejar puesta por la noche también mientras se duerme. Y la ejecución puede ser de 2 o 3 veces al día, ¿sí? Durante algún tiempo determinado, como 3 días más o menos, ¿sí? Bien. Y después tenemos los ejercicios para mejorar la vista. No sé si se ha pasado, pero en mi caso, cuando yo era chica, tenía una mínima desviación de la vista. Y uno de los ejercicios que me había dado el oftalmólogo era agarrar una lapicera, ¿sí? Y marcar el eje hasta el centro de la nariz, ¿sí? Y que hiciera que la vista justamente se concentrara en mirar el movimiento de la lapicera, ¿sí? Ese es uno de los ejercicios y que me recontra resultó, pero hay que ser constante, ¿sí? Sería, para que los oyentes lo entiendan, a la viroma acercarla a la nariz, como quien dice, y alejarla. Sí, es lo que había mencionado, acercarla a la nariz y alejar. Constantemente, ¿sí? haciéndolo repetidas veces. Claro, hacer un cambio de foco, como nos dice acá, ¿no?
Por ejemplo, hay casos, ¿no?, en el que se puede hacer esto, ¿no?, de sostener el objeto, ¿sí?, en diferentes distancias, fijar la vista en uno y después parpadear durante unos segundos y fijar la vista en el otro y así repetidas veces. O, por ejemplo, el ejercicio con una varilla, ¿sí?, o con una lapicera, como decía yo, mover la cabeza a uno y al otro lado de la varilla, manteniendo los ojos fijos en ella. Hacerlo durante 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos, hasta 5 minutos se puede hacer. Por ahí capaz que es un poco molesto al principio, porque está haciendo justamente mover ese músculo. Esforzarlo. Forzarlo a que trabaje, pero es necesario hacerlo, ¿sí? No solamente en caso de que se desvíe la vista, sino también para fortalecer nuestro músculo, por más que lo tengamos bien. También existe el tema de masaje de los ojos, y practicando con mucha suavidad, tanto por uno mismo como por un masajista. El masaje ocular complementa el resto de los ejercicios, despacito, ¿sí? Bien, es lo que llamamos entonces nosotros todo esto la gimnasia ocular, ¿sí? Por ejemplo, que se hace mover el ojo en todas las direcciones, ¿sí?, describiendo un círculo, por ejemplo, ¿no?, haciendo como que con la misma vista hacer un círculo imaginario, ¿no? Y es como que le estás haciendo hacer gimnasia, eso, así como hace la gimnasia ocular, como quien dice, ¿no? También existe lo que es el masaje lagrimal, ¿sí? La yema de los dedos pasa por el párpado inferior, desde la sien hasta la nariz. Este ejercicio facilita el vaciamiento de las lágrimas por el canal lagrimal, que está situado en la cara interna o nasal del ojo. Sí, el famoso, por ahí los actores, no sé cómo hacen, pero por ahí capaz que antes hace ese tipo de masaje lagrimal para justamente hacer llorar, ¿no? Se realiza en caso de, por ejemplo, inflamación del lagrimal y de los ojos llorosos, ¿sí?, que de la nada se te lloran los ojos. Y bueno, los parpadeos rápidos, mientras se mantiene la vista fija en un objeto lejano, parpadear rápidamente durante 1 o 2 minutos, ¿sí? Y bueno, vuelve a recalcar el tema de reposo ocular, el tema de las pantallas. ¿Quién no está por ahí capaz que todo el día con el celular o la notebook? Sí, porque en el trabajo implica eso, justamente. Es según qué tipo de trabajo, ¿no? Pero hay que tratar de evitar mucho el tema de estar al frente de la pantalla. Buenísimo, Marina. Bueno, volviendo a todos los oyentes, la importancia, ¿no?, de cuidar un órgano que uno por ahí lo ve tan pequeñito como el ojo, pero es de suma y de tremenda importancia, ¿no? Y al mismo tiempo, lo complejo que es, ¿no? Porque es una máquina tan compleja cuando uno lo empieza a analizar y a leer sobre el tema. Es una máquina tremendamente compleja, por eso se le dice el otro cerebro, ¿no? Se lo trata porque las miles de millones de funciones que tiene que hacer el ojo en milisegundos para llevar las imágenes al cerebro, transmitirlas, es tremendo. Cuando uno se pone a analizarlo y a buscar información, de hecho, los aliento a que lo hagan en sus domicilios. Las miles de millones de funciones que hace el ojo en milisegundos o en milicentésimas de segundo para llevar información, color, tamaño, forma al cerebro es tremenda. Así que por eso decimos que eso no puede ser básicamente algo evolucionado, ¿no? Como hablamos del principio, evidentemente hubo una inteligencia superior, ¿no? Como decía el Francis Collins, vuelvo a recalcarlo, el padre del genoma humano, padre, sabemos que es Dios, pero porque él creó, descubrió cómo funciona, ¿no? Y en base a eso, de ser una persona completamente atea, terminó siendo una persona completamente cristiana y fiel a las convicciones de lo que descubrió. Entonces digo nosotros, ¿no?, que volviendo al tema de Nabucodonosor, como habíamos hablado en toda Biblia, reconocer realmente quién es nuestro dador de la vida y quién es el que tal vez permite determinadas situaciones. Así que bueno, gracias Marina, gracias por esto
este tema que está muy bueno, ¿no? Para que lo apliquemos. Seguramente va a haber tal vez alguna segunda parte porque quedó muchísima información. Así que a todo el que quiera alguna información específica sobre algún contenido en el área de salud o en el área de Todo Biblia, saben que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Al 02954 53 70 47, ¿sí? Volvemos a repetirlo, 02954 53 70 47. Recuerden que esto se llama Todo Biblia, nuestra sección de Todo Salud, ¿sí? Bien, y hasta aquí llegamos, ¿sí? Hasta aquí llegó este programa. Gracias a todos oyentes, amigos, hermanos de distintas localidades, de distintas provincias que nos están escuchando. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros también en las redes sociales como Todo Biblia Atalaya de Sion, nuestro canal de YouTube, ¿sí? Al igual que Facebook, tienen exactamente el mismo nombre. Nos vamos a estar comunicando en breve. Cualquier consulta o duda, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos, bendiciones en Cristo Jesús. Chau, chau.